¿qué tal? Es nuestro deseo que os encontréis todos muy bien, dadas las circunstancias que estamos viviendo a nivel planetario. ¿Tú qué tal estás, Vané? Pues la verdad que lo voy llevando bastante bien. A ver, hay momentos y días mejores, pero sí que es verdad que me ayuda mucho a mantenerme centrada pues, el aplicar y llevar a cabo muchas de las cosas y herramientas de las que hablamos aquí en el canal. Pero bueno, sí que es verdad que hablo con mucha gente que me comenta pues, que no pueden parar de pensar en todo esto, en el futuro, y la verdad es que se sienten realmente muy estresadas y con ansiedad. Sí, es algo que estamos viendo mucho estos últimos meses, pues sobre todo desde que todo esto empezó, ¿no? Por eso, precisamente hoy os queríamos traer un vídeo pues, con una técnica de programación neurolingüística para que os mantengáis centrados en el presente, para que seáis capaces de poner el foco en el aquí y ahora. Oye, Luz, y eso de mantenerse en el presente, que parece que está muy de moda ahora, pero que en realidad es algo que pues, la humanidad practica desde tiempos ancestrales. Sí. ¿Cómo nos ayuda a estar más calmados en una situación como esta? Pues mira, te voy a decir una cosa. ¿Sabías que una de las principales causas del estrés y la ansiedad, e incluso la depresión, es nuestro diálogo interno? De nuestro diálogo interno. ¿Y a qué te refieres exactamente? Pues mira, con diálogo interno me refiero a todas esas cosas que oímos en nuestra mente, esa vocecita que nos susurra. A veces son cosas bonitas y con esas sí hay que quedarse, pero otras veces más nos valdría tirar a la basura todo lo que nos está diciendo y todo lo que estamos ahí oyendo. A ver, en estos momentos en los que la vocecita está ahí insistiendo en estas cosas, pues suele suceder que nos preocupamos mucho pues, por cómo van a pasar las cosas en el futuro, o pues nos ponemos tristes a lo mejor porque recordamos cómo sucedieron en un pasado, ¿no? Y nos enganchamos ahí en el pasado y en el futuro y en definitiva bañamos el momento presente pues, con todo eso que viene de atrás, todo eso que aprendimos cuando éramos muy chiquititos, ¿no? Es decir, cuando nos atascamos en ese diálogo interno, estamos condicionando nuestro presente. Sin embargo, cuando somos capaces de enfocar nuestra mente aquí y ahora, todas esas etiquetas, todas esas definiciones de lo que uno es, lo que uno no es, lo que la vida es, lo que la vida no es, empiezan a caer. Y también nos olvidemos pues, de nuestras circunstancias actuales y de lo que podría suceder en un futuro. Y esto nos brinda muchísimos beneficios para la salud mental, la física e incluso la espiritual. Entre ellos, pues lo que estábamos diciendo, la disminución de la ansiedad y el estrés, pues eso, que es lo que hoy vamos a trabajar con esta técnica que os traemos. Si te parece, ¿te apetece sentirte tú también un poco más en calma y en paz? ¿Quieres hacerla conmigo? Hombre, por supuesto. Vale, pues explicamos un poquito y así luego nosotras también la podemos practicar después de esta charla, ¿te parece? Perfecto. Vale, pues mira, vamos a empezar con que me gustaría que me dijeras en voz alta 5 informaciones visuales. Te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy viendo aquí en mi mesa el teléfono. Y entonces sería decir, veo el teléfono, veo el trípode. Y así me dices hasta 5 cosas. Vale. Pues veo la pantalla del ordenador. Veo el móvil. Veo mi vaso con agua. Veo un bolígrafo. Y pues veo la mesa. Muy bien. Ahora dime 5 informaciones auditivas. Y te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, estoy escuchando la lavadora. Escucho la lavadora, ya sabes, y así hasta 5. Pues escucho la caldera. Escucho a López maullar. Me acabo de escuchar un autobús que está pasando. Escucho al vecino de abajo hablar. Y el timbre del portero automático. Muy bien. Y ahora dime 5 cosas que notes. Te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, noto los pies sobre el suelo. Vale. Pues noto los pies sobre el suelo. Los brazos sobre la mesa. Noto el frío del anillo en la mano. Los auriculares en las orejas. Y el pelo sobre la cara. Muy bien.
Bueno, pues así es como comienza nuestro ejercicio. Ahora pasaríamos a decir 4 informaciones visuales, 4 auditivas y 4 cosas que notas. Y no importa que las repitas. Se trata simplemente de manifestar en voz alta lo que ves, lo que oyes y lo que notas. Cuando termines de hacer 4, 4, 4, pasaríamos a una secuencia de 3, 3, 3, luego 2, 2, 2 y finalmente acabaríamos con 1, 1, 1. Repito, no importa pues que os vengan las mismas cosas. Lo que es esencial es hacer todas las secuencias seguidas del 5 al 1 y decirlo todo en voz alta. Bueno, ¿qué te parece esto? ¿Te parece fácil o...? Pues la verdad es que me parece súper fácil y además es que es una forma muy sencilla de centrarte en el momento que estás viviendo justo ahora. Exacto, porque es que estar aquí y ahora además nos brinda el encuentro con un maravilloso folio en blanco desde el que poder crear cosas nuevas, porque cuando nos enfocamos solo en el momento presente te encuentras con todas las posibilidades que pueden existir, que son infinitas, y al dejar atrás todas las limitaciones de tu identidad podrás tener nuevas ideas y así es como vamos abriendo nuevos caminos vitales. De esto hablaremos más adelante, de cómo crear realidad pues practicando esto de estar en el momento presente. Pues estoy ansiosa ya por poder ponerlo ya en práctica. Nada, ya queda poco, sucesivos vídeos. Bien, pues nada, si vosotros también estáis ansiosos ya por ponerlo en práctica, ya sabéis que solo tenéis que suscribiros al canal, pues pinchando en el botoncito rojo que aparece aquí debajo de la pantalla y que pone suscribirse. Y también podéis seguirnos en nuestros perfiles de Facebook e Instagram. ¡Nos vemos!